Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que vayan a ver este video en cualquier parte del mundo. Yo soy Carlos Sánchez, estudiante de Psicología Educativa en UAPA, la Universidad Abierta para Adultos, y hoy estaremos hablando de lo que es la filosofía, algunos puntos importantes sobre la filosofía. La razón que es el mayor problema del hombre es la virtud que se convierte en gracia y en desgracia para el hombre. El ser humano, como tiene la capacidad de conocer, que es el único ser que tiene la capacidad de saber, los animales, los árboles, los objetos, no tienen ningún tipo de capacidad de decidir. Esa es la ventaja que tiene el ser humano. Las desventajas son que el ser humano conoce el dolor, conoce la muerte, sabe de lo bueno y lo malo. Entonces eso se convierte en una desventaja. Por ejemplo, en una persona que tenga una enfermedad terminal, él sabe que tiene la enfermedad, su desventaja es saber que ese problema, esa enfermedad, lo llevará a la muerte. La capacidad de raciocinio que tenemos la persona es lo que nos permite desarrollar ciertas cosas. Por ejemplo, un hombre o un ser humano tiene la capacidad de construir, destruir, tener objetos y decidir por ellos. Sin embargo, los demás no tienen ningún tipo de existencia, y cuando decimos que no existe es porque no tiene la capacidad de decidir por sí solo. Una computadora no puede elegir por sí sola, una casa no puede elegir por sí solo. Incluso los animales, que son los seres que tienen cierto parentesco con las personas, tampoco pueden tomar ningún tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque ellos actúan por intuición. Ellos no dicen, bueno, hoy quiero ir al parque, quiero hacer tal o cual cosa. O sea que solamente existe el ser humano porque tiene la capacidad de discernir. Recuerda lo que decíamos anteriormente, que lo que no tiene razonamiento no existe. Solamente existe lo que tiene razonamiento. La casa no existe, no existen los vehículos, no existe la luz, no existe nada que no tenga razonamiento. Solamente existe el ser humano porque tiene la capacidad de discernir. Las personas tenemos la capacidad de relacionarnos. El otro es un verdugo para el otro. La gracia de la convivencia se convierte en un infierno que calificamos y descalificamos. Por ejemplo, mayormente las personas solemos calificar a los demás, ya sea en aspecto físico, aspecto laboral, en su desempeño, y también tendemos a descalificarlo. Fulano es un excelente trabajador en X o Y institución, pero también podemos descalificar, no nos gusta cómo hace las cosas. Son ciertas ademanes que utilizamos o cierto, por decir algo, parámetros que utilizamos para calificar y descalificar a las personas, y eso lo podemos hacer gracias a que nosotros tenemos la capacidad de discernir. Los animales, aunque en cierto modo existe cierta diferencia, pero eso pasa rápidamente. Por ejemplo, los perros pueden pelear ahora mismo y ya luego andan juntos porque no tienen la capacidad de discernir qué hicieron que está bien o qué está mal. Como decíamos anteriormente, nada existe, nada existe. El televisor no existe, no existe el teléfono, no existe la casa, no existe el vehículo, no existe el árbol, no existe el agua, nada existe. ¿Y saben por qué nada existe? Por lo que decíamos anteriormente, porque no tiene la capacidad de decidir por sí solo. Una casa no puede cerrarse sola, no puede moverse, no puede darse mantenimiento solo. Un computador no puede prenderse solo.
Un teléfono no puede llamar solo, no puede hacer las cosas que nosotros como seres humanos podemos hacer. Nada existe. Si existe, no lo conocemos, oigan bien, y si lo conocemos, no podríamos explicarlo. El ser humano es limitado, solo existe lo que tiene conciencia, lo que no tiene conciencia no existe, y eso vamos a englobarlo, a recalcarlo concerniente a lo que decíamos anteriormente de lo que es la existencia. Nosotros cuando morimos dejamos de existir. La muerte es la solución a la existencia. Y dirán, bueno, ¿cómo así que la muerte es la solución a la existencia? Nosotros existimos con ciertas limitaciones, con virtudes y de virtudes, con altas y bajas. Por ejemplo, una persona que no tiene solución a un problema de salud, que son los más emblemáticos, los problemas de salud, porque los demás pueden tener cierta solución en algún momento determinado. Una persona que no tenga la virtud de morir, entonces va a padecer la vida entera. La muerte se convierte en un alivio para esa persona que lleva cierto tiempo padeciendo en una cama. Cuando le llega la muerte, ellos entienden que la solución a su problema llegó, y realmente llegó la solución a su problema. En la vida hay personas que estando vivos prefieren estar muertos y dirán, bueno, pero ¿cómo así? ¿Que hay cosas peores que la muerte? Sí, hay cosas que son mucho peores que la muerte. Hay una persona con un padecimiento de una enfermedad que no tiene ningún tipo de remedio, entonces esa persona prefiere estar muerto. La libertad no existe. Y tú dirás, ¿cómo que la libertad no existe? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? La libertad no existe según la filosofía, aunque nosotros creemos ser libres, que salimos, por ejemplo, dice, bueno, el fin de semana yo quiero ir para una villa, quiero hacer tal o cual cosa, con la familia, con los amigos. No somos libres. ¿Tú sabes por qué no somos libres? Porque aunque decidamos no hacer una cosa, ya estamos decidiendo. Si tú dices, no voy a ir para la villa, ya tú decidiste no ir para una villa, entonces tú tomaste una decisión. ¿Qué pasa con esto? Entonces eso nos convierte en que no somos libres. Aunque el único que es libre, y vendrá un poquito en contradicción, es el ser humano. Pero tú sabes por qué es libre, porque tiene la capacidad de decidir. Los demás seres vivos no tienen la capacidad de decidir, solamente interactúan, se comulgan entre sí, pero no tienen la capacidad de tomar ningún tipo de decisión. Por consiguiente, no son como nosotros los seres humanos. La muerte. La muerte es solución y problema del ser humano. De la muerte sabemos poco, de la muerte solo sabemos especulación de que pasan a un mejor lugar, de que van para el infierno, de que van para la gloria, entre otras cosas que solo son especulación, porque nadie ha tenido la capacidad de morir, ver qué hay allá y luego contarlo. Simplemente nosotros decimos lo que puede pasar con la muerte. No es nada confirmado, solo especulación. La muerte es un misterio que nada más sabemos teoría, como decía. La muerte se convierte en gracia y desgracia para el ser humano, y ahí recalco lo que decíamos anteriormente. Una persona que tenga un padecimiento agudo, su solución a ese problema es la muerte. Lo bueno de la muerte es que nosotros, de la vida o la muerte que se convierte en gracia y desgracia para el ser humano. La muerte se convierte en desgracia o en gracia porque es lo único que le pone fin a ciertos problemas que tenga el ser humano. Si el ser humano no tuviera la capacidad de morir, de vivir para siempre, entonces
sería un caos. ¿Por qué? Porque llegan los problemas, llega el deterioro de salud, y si tú no puedes morir, entonces tú pasarías la vida entera en sufrimiento. Además, el caos de la sobrepoblación, porque si solo nacen y no mueren, ya que somos muchos muriendo, imagínense si no muriera. La muerte se convierte en un problema. Esa es lo que dijimos fue la ventaja de la muerte. Ahora la desventaja es que le pone fin a la ambición del ser humano. Las personas a veces deciden acumular riqueza, hacer cierta cosa, pero la muerte le pone fin. Tú sabes, por ejemplo, que ya tiene cierta edad y aunque no padezca de ninguna aquejación de salud, bueno, pero de esa manera la muerte como quiera te va a alcanzar por la edad. Entonces eso hace que le quite la ambición al ser humano. Ahí entra en lo malo de la muerte. Ya en la parte final de nuestra ponencia, ahora vamos a responder las preguntas de la plataforma, donde dice que qué son las 5 virtudes que se convierten en gracia y desgracia del ser humano. Ahí está el razonamiento, que la capacidad que tenemos de razonar se nos puede convertir en una desgracia, porque si nos detectan algún tipo de problema, puede ser hasta judicial, ¿entiendes? Nosotros entonces ahí el razonamiento entra en lo que es la negación, lo negativo. La existencia, que si bien es cierto que la existencia nos ayuda en muchas partes, también nos desayuda, porque a través de la existencia viene lo que es la muerte. La convivencia, que es donde nos relacionamos seres humanos con seres humanos con la naturaleza, seres humanos con los animales. Ahí entra la libertad, como decimos, no somos libres, aunque seamos libres, no somos libres. Tenemos la libertad de hacer cosas, de dejar de hacer cosas. Entonces la última parte viene lo que es la muerte. La muerte son de las 5 virtudes que se convierten en ventaja y desventaja para el ser humano. Y está además entonces explicar lo que pasa con las ventajas y las desventajas de la muerte. Ya en la segunda pregunta, ¿por qué es importante y a la vez un problema que el ser humano tenga razonamiento? Bien, es importante por la facilidad que nosotros tenemos de hacer cosas. Nosotros podemos hacer casa, hacer helicóptero, hacer maniobra, un sinnúmero de cosas que nos dan la facilidad de razonamiento, ¿verdad? Que nos dan la facilidad por el razonamiento, pero también ese mismo razonamiento nos da las desventajas, en que ese mismo razonamiento nos lleva a dejar de hacer cosas, nos lleva incluso a veces hasta a quitarnos la vida y cometer o tomar decisiones que son erradas, van en contra de los valores y la buena costumbre. ¿A qué se refiere el video? Esa es la tercera pregunta, de que la existencia, de que nada existe. Nada existe porque solo existe el ser humano. Como decíamos en la exponencia anterior, lo demás no existe, solo existe el ser humano, y lo explicamos anteriormente, porque el ser humano es el único que tiene la capacidad de discernir entre bien y el mal, tomar decisiones, hacer cosas. Y la cuarta pregunta dice, ¿por qué dice el video que la libertad no es ser libre? Bueno, eso lo dijimos, la libertad, no somos libres porque tenemos la capacidad de que eligiendo hacer algo o no hacerlo, ya estamos eligiendo. Esto es un tema bastante acogedor, y ya con manera de reflexión me impactó mucho, porque cuando veía el video donde decía que nada existe, que la televisión no existe, que la casa no existe, me apresuré o me precipité y dije, pero ¿cómo que no, nada existe? Si realmente yo tengo una computadora en la mano, tengo un televisor. La explicación filosófica de que nada existe, porque
no tiene la capacidad de tomar decisiones, entonces ahí pudo llenar esa ansiedad. De esta forma nosotros llegamos a la parte final de esta ponencia. Esperamos que sea del agrado del maestro. A la vez tomamos esta oportunidad para agradecer la enseñanza brindada durante este trimestre. Se despide de ustedes Carlos Sánchez. Muchas bendiciones.